A ver, vamos a trabajar en esta oportunidad el repaso 2 del curso de Historia del Perú. En este repaso 2 del curso de Historia del Perú, para poder comprender los puntos, vamos a trabajar en esta oportunidad las siguientes etapas del Perú. Vamos a hablar acerca de lo que es el proceso de la invasión al Tahuantinsuyo, así como también vamos a hablar acerca del periodo de las guerras civiles o las guerras entre los conquistadores españoles, ¿no? Repito, las guerras civiles o las guerras entre los conquistadores españoles. También vamos a recordar el proceso de la resistencia indígena, así como también ya el periodo del virreinato del Perú. Nosotros sabemos que en Historia del Perú, por ejemplo, uno de los temas que más frecuentemente viene en examen de admisión de San Marcos es el tema del virreinato del Perú. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar este punto. Vamos a hablar acerca del virreinato. También vamos a hablar un poco acerca de las llamadas rebeliones indígenas, como en la época de la colonia, los indígenas van a luchar, van a iniciar una rebelión contra el sistema opresor colonial, así como también recordaremos las rebeliones criollas, como los criollos que fueron marginados políticamente van a iniciar una lucha por un cambio. Y finalmente vamos a recordar el proceso ya de la lucha por la independencia del Perú, o también a ese tema se le llama la convergencia de corrientes libertadoras, ¿verdad? O el grupo de la independencia del Perú. Muy bien, entonces vamos a recordar estos puntos que tienen que ver con el proceso de historia del Perú, que sería la semana 2, el repaso 2 de historia del Perú, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Y vamos a empezar a trabajar un resumen primero en una línea de tiempo de lo que comprende el periodo colonial. Primero una secuencia y vamos a recordar las distintas etapas. El periodo colonial comprende las distintas etapas. Comprende, por ejemplo, el proceso de la invasión a América y al Tahuantinsuyo, la resistencia indígena también, que es el proceso de lucha de los indígenas contra la invasión española, las guerras civiles, que fueron las guerras entre los conquistadores españoles. Recordemos que esto se desarrolló de forma paralela, ¿verdad? Mientras los indígenas luchaban de forma paralela, se dieron las guerras civiles. También recordemos luego la época del virreinato, el proceso en el cual se desarrolla el sistema de opresión colonial. Luego también recordaremos las llamadas rebeliones indígenas. Las rebeliones indígenas y luego las reformas borbónicas. Hay que recordar que durante el virreinato, mientras se dan las rebeliones indígenas, continúan dándose las reformas borbónicas. Y como consecuencia de esto, también estallan las rebeliones criollas. Vamos a detallar algunos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, en la invasión, no debemos olvidarnos de la capitulación de Toledo. ¿Qué fue eso? Fue un documento oficial de la corona española que otorga el permiso para invadir el Tahuantinsuyo. A partir de ese momento, la empresa de Pizarro se vuelve una empresa estatal, ¿verdad? Entre los viajes de Pizarro, no debemos olvidar lo que ocurrió en el segundo viaje, el llamado Incidente del Gallo. El Incidente del Gallo fue el momento decisivo para decidir el continuismo o no de la empresa de Pizarro. Es decir, luego de la Isla del Gallo, de este incidente, se decide continuar con la empresa o simplemente retornar a Panamá. La decisión fue continuar. Ya en el tercer viaje, cuando Pizarro llega a Cajamarca, se desarrolla la captura del Inca Atahualpa con la presencia del primer dominico en el Perú, el padre Vicente Valverde, que fue la primera orden religiosa que llegó al Perú. Luego recordemos el requerimiento. Esto es algo que viene en examen. ¿Qué es el requerimiento? El requerimiento es el pedido para los pueblos nativos de América a someterse de manera pacífica, a aceptar la religión católica y volverse súbditos del rey de España. Este pedido de la Iglesia hacia los jefes naturales de América, llamado requerimiento, sirvió como instrumento y excusa a los españoles para poder invadir estas tierras y ejercer el sometimiento a los pueblos de América. Entonces nunca debes olvidarte que el requerimiento va a servir como el método de justificación, el pretexto y la excusa perfecta para que los pueblos europeos sean los que invadan América. Muy bien, finalmente recordemos la marcha al Cusco. Asesinado el Inca Atahualpa, Pizarro decide hacer un viaje hasta el Cusco, a la capital del Imperio Inca. Objetivo, tomar la capital y apoderarse de la mayor cantidad de riquezas, ¿verdad? Por eso se desarrolla la llamada Marcha al Cusco. Muy bien, luego de eso, en plena marcha al Cusco, se da la resistencia indígena, como una lucha del pueblo indígena contra la invasión española. En la resistencia indígena tenemos etapas o momentos. Por ejemplo, tenemos la resistencia atahualpista, también se le llama resistencia quiteña.
¿Por qué? Lo dirigen generales del Inca Atahualpa, que nacieron en Quito, Ecuador. Estos generales son Rumiñahui, Calcuchimac y Quisquis. Ambos luchan, en estos casos, estos grupos luchan de manera heroica. El gran error fue pelear de manera dividida. No lucharon cohesionados. Entre los tres destaca Quisquis, considerado el primer general que logra derrotar a los españoles por primera vez en América en una batalla, en la llamada Batalla de Vilcas-Huamán. Fracasada la resistencia atahualpista o quiteña, surge otra resistencia, la resistencia cusqueña, dirigida por la nobleza inca del Cusco, representada por Manco Inca, uno de los hijos de Huayna Cápac. Manco Inca, el que está presente aquí, vamos a ver que va a iniciar una lucha contra la invasión española. Él va a ser el que va a lograr, en todo caso, generar el temor a los españoles, ya que van a estar a punto de ser derrotados y expulsados de América. Finalmente, Manco Inca se va a resistir en otra zona llamada Vilcabamba, que queda en el Cusco, es la zona de ceja de selva del Cusco. En todo caso, surge una nueva dinastía en este lugar, la llamada dinastía de los Incas de Vilcabamba, que continuarán con la resistencia a los hijos de Manco Inca. Aquí tenemos, por ejemplo, a Sayri Tupac. Luego de Sayri Tupac tenemos a Titu Cusi Yupanqui y finalmente a Tupac Amaru I. No debes olvidarte que Tupac Amaru I es considerado el último Inca. Él será ejecutado por orden del virrey Toledo. El virrey Toledo lo decapita. Al cortarle la cabeza al último Inca, Tupac Amaru I, surge un mito, el famoso mito de Incar, que consiste pues lógicamente en la creencia de que el día que juntes la cabeza del Inca con su cuerpo, el Inca va a revivir, ¿verdad? Ese es el famoso mito de Incar. Excelente, Estrella. Muy bien, por interno nos escribe Estrella, ¿es correcto? De manera paralela, mientras se daba la resistencia indígena, vamos a ver que se producen las guerras civiles o las guerras entre los españoles conquistadores. En estas guerras civiles vamos a ver algunas guerras. Una de ellas fue llamada la Guerra de Fronteras. La Guerra de Fronteras fue una lucha entre los principales líderes de la invasión, es decir, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Finalmente, en la batalla de Salinas, Diego de Almagro es derrotado, ¿verdad? Es derrotado, es decapitado, y el hijo de Diego de Almagro va a preparar la venganza, que es decir, Almagro el Mozo. Va a tomar el poder, asesina a Pizarro, y Almagro el Mozo se convierte en gobernador del Perú. Se va a instaurar una gobernación ilegal del Mozo, y se va a dar una guerra llamada la Guerra de Gobernadores, donde el Mozo, como un gobernador ilegal mestizo, va a ser depuesto por alguien que es enviado de España, el nuevo gobernador Cristóbal Vaca de Castro. Finalmente, en la batalla de Chupas, en Ayacucho, Almagro el Mozo será derrotado. Estas guerras civiles o las guerras entre los españoles no le convenían a la corona. Es por eso que la corona española decide, a raíz de esta lucha entre conquistadores, crear un nuevo sistema de gobierno, crear el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú se va a crear bajo un documento llamado las Nuevas Leyes de Indias. El documento Las Nuevas Leyes de Indias establece la creación de un sistema político nuevo, el Virreinato del Perú, y establece también eliminar privilegios a los conquistadores españoles. Los conquistadores españoles, al llegar a estas tierras, se habían apoderado de algunos indígenas que estaban a su disposición, a su servicio. A eso se llamaban encomiendas. Entonces vamos a ver que aquí, durante el proceso de este periodo, al crear el virreinato del Perú, se iba a poner fin a las encomiendas, es decir, a los conquistadores, muy bien Jocelyn, se les iba a quitar sus dominios. Esto generó que los conquistadores que tenían indios o encomiendas se rebelen. Y se produce la guerra de los encomenderos, que es la guerra de los conquistadores españoles, liderados por uno de los hermanos de Pizarro que aún estaba con vida, por el gran Gonzalo Pizarro. Finalmente, Gonzalo Pizarro tomará una decisión radical. Gonzalo Pizarro va a asesinar al primer virrey que llegará al Perú. ¿Quién fue el primer virrey que llegó al Perú? Se llamó Blasco Núñez de Vela, que será asesinado y derrotado en la batalla de Añaquito. Finalmente, la corona envía a un pacificador a América llamado Don Pedro de la Gasca a derrotar a Gonzalo Pizarro. Bueno, esto ocasiona una nueva guerra y la última, la guerra de los insatisfechos. ¿Quiénes son los insatisfechos?
eran aquellos encomenderos que traicionaron a su líder Gonzalo Pizarro a cambio de pasarse al bando de la corona española y recibir encomiendas o tierras. Pero al final la corona no les cumple su promesa. Por eso quedaron insatisfechos y finalmente se rebelan. Derrotados también serán ellos. Luego de las guerras civiles, por fin el virreinato se establece como un sistema político fijo y estable en América. Se consolida el sistema del virreinato luego de las guerras civiles. En el sistema del virreinato no debemos olvidarnos del virrey Toledo. El virrey Toledo es el quinto virrey del Perú. Es el virrey que aplicó las principales reformas en la colonia. Él es el que organizó el virreinato del Perú. Él aplicó medidas llamadas las reformas toledanas. Si nos preguntan en examen de admisión San Marcos 2000 después de la pandemia, ¿qué son las reformas toledanas? Las reformas toledanas fueron las medidas del virrey Toledo para organizar el virreinato del Perú. Entre esas medidas estuvo, por ejemplo, crear el tributo indígena, establecer la mita minera y traer aquí la Inquisición, o también llamado Tribunal del Santo Oficio. El Tribunal del Santo Oficio o Inquisición, aquí en Perú, perseguía a los españoles y criollos que no eran católicos, pero no a los indígenas. Si los indígenas rendían cultos a sus dioses o cultos andinos, no se les podía acusar de herejía. Es por eso que ustedes habrán revisado en el material, en todo caso luego se comparte a los demás, sobre el material van a encontrar una pregunta acerca de si los cultos andinos eran considerados una herejía para la Inquisición. Y la respuesta es no. Los españoles no consideraban herejes a los indígenas, porque recién les van a enseñar la fe católica. Para los indígenas se aplica otro tipo de castigo que se llama la extirpación de idolatrías, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, es correcto. Por interno nos dicen, excelente, Jocelyn y Carol. Muy bien. Seguimos. Reformas borbónicas, también es importante recordar esto. Durante el virreinato del Perú, vamos a ver que España va a aplicar unos cambios llamados reformas borbónicas. El objetivo de las reformas, pues, será mejorar la administración del virreinato, aumentar la presión fiscal, recuperar el poder político, económico y militar en América. Pero todo este conjunto de reformas borbónicas van a ahogar más a indios, negros y criollos. Principalmente los indios serán muy explotados, aumenta el abuso y explotación sobre ellos. Esto va a generar consecuencias, como por ejemplo rebeliones indígenas. Y en todas las rebeliones indígenas que se dan en el virreinato, como producto de las reformas borbónicas, destacan la rebelión de Juan Santos Atahualpa, líder indígena que en la selva central concentra un levantamiento contra el poder español. Y no solo destaca la rebelión de Juan Santos, sino también la de Túpac Amaru II, conocido también como José Gabriel Condorcanqui Noguera. Túpac Amaru II va a dirigir la principal rebelión. Su rebelión será considerada una rebelión continental, ya que va a desarrollar influencias en gran parte de América Latina. Luego de las rebeliones indígenas, que serán fuertemente reprimidas por la corona española, los criollos van a iniciar levantamientos también, ya que los criollos, si bien socialmente no son tan afectados, pero políticamente sí son marginados. Es así que los criollos de América van a esperar la coyuntura y la oportunidad perfecta para iniciar una rebelión. ¿Y en qué momento encontraron esa oportunidad? Por ejemplo, cuando se dio una crisis política en España. Recordemos que España va a tener una fuerte crisis. ¿Producto de qué? De la invasión de Napoleón Bonaparte. Cuando Napoleón invade España, en España se va a generar un caos político, una crisis política, ¿verdad? Y eso va a generar justamente el surgimiento en América de juntas de gobierno. ¿Qué significa eso? Como España no está atendiendo a su colonia, los criollos de América aprovechan y empiezan a organizarse para crear autogobiernos, gobiernos independientes. A eso se llamarán juntas de gobierno. En distintos lugares de América surgirán estas juntas de gobierno. Por ejemplo, en Buenos Aires, en Santiago, en Charcas, en Bolivia, en Quito, en Ecuador, en Caracas, Venezuela, etcétera. Juntas de gobierno para proclamar su autonomía política, menos en el Perú. En el Perú no surge una junta de gobierno. En el Perú se requiere de ideólogos,
de precursores. ¿Quiénes son los precursores? Son ideólogos, académicos, ilustrados que van a impulsar y van a generar conciencia crítica en los habitantes de América y del Perú para iniciar una lucha por un cambio. Es así que van a haber tipos de precursores, reformistas y separatistas. Finalmente se darán conspiraciones criollas. ¿Qué son las conspiraciones? Son los acuerdos o estrategias o planes que tenían los criollos para criticar a la colonia y buscar un cambio. Se reunían a escondidas. Por ejemplo, destaca la conspiración de los carolinos, que eran los estudiantes del convictorio de San Carlos que se reunían para cuestionar el virreinato. Finalmente estallan las rebeliones criollas, sí, efectivamente. Los criollos del Perú se van a rebelar, criollos de Tacna, de Huánuco y del Cusco principalmente. Pero al no poder conseguir su objetivo, vamos a ver que de fuera, de forma externa, llegarán tropas militares a consolidar la independencia del Perú. A eso se llamarán las corrientes libertadoras. Pero eso ya pertenece a la llamada emancipación, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí estamos hablando del periodo colonial. Acá tenemos una línea de tiempo, un resumen de los eventos más importantes. Me confirman por el chat si todo está correcto hasta el momento. ¿Todo conforme hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo correcto? Sí, Carol, gracias. Gracias, Julio. Sí, excelente. Muy bien, Jocelyn. Continuamos entonces. Ahora lo que vamos a hacer, gracias cielo, es detallar algunos aspectos importantes sobre este punto. Muy bien, y vamos a continuar. Ahora vamos a hablar del virreinato del Perú. No debemos olvidar que el virreinato es uno de los temas más frecuentes en el examen de admisión de San Marcos. Y es por eso que aquí en Academia San Marcos en línea vamos a profundizar virreinato del Perú. ¿Ok? Muy bien. En el virreinato vamos a hablar de las autoridades metropolitanas. Vamos a recordar. Las autoridades metropolitanas eran las autoridades que están en España. También se le llama autoridades peninsulares. Destaca el rey de España. Durante todo el virreinato tuvimos 10 reyes en España. Los reyes que nos gobernaron fueron de dos familias reales o dinastías. La dinastía de los Habsburgo, una familia austriaca que llegó a España y tomó la corona, y la dinastía Borbón, una familia procedente de Francia. ¿Ok? De la dinastía Habsburgo tuvimos 5 reyes y de la dinastía Borbón también. Total, 10 reyes durante el virreinato, que duró desde 1542 hasta 1824. De entre las dos dinastías, la primera, que fue el Habsburgo, impulsó la acumulación de riquezas o metales preciosos, el llamado mercantilismo. La dinastía Borbón impulsó una economía más de libre mercado. La dinastía Borbón intentó modernizar la economía peruana, dejar de lado solo la acumulación de riquezas. Pero vamos a ver que en eso va a fracasar, porque va a aumentar la producción, va a aumentar el abuso y va a generar rebeliones en el virreinato. Muy bien, Jocelyn, claro. La dinastía Borbón es una dinastía más capitalista. La dinastía Habsburgo tenía mucho rezago feudal. Esa es una gran diferencia. ¿Qué nos podrían preguntar en el examen de admisión San Marcos? Muy bien. Recordar que los reyes tienen el poder centralizador y absoluto. Claro, acá se habla de un absolutismo en España. No al modelo francés o prusiano, pero sí tenemos un absolutismo donde en España no había un parlamento, no había un congreso, no había constituciones, etcétera. Las leyes que daba el rey se conocían como reales cédulas o reales órdenes. ¿Ok? Muy bien, pero el rey no era el que se encargaba en realidad del virreinato del Perú. Esto se había encargado a una institución llamada el Real y Supremo Consejo de Indias. Era el máximo tribunal de justicia del virreinato y era la institución encargada de administrar las colonias. Tenía funciones políticas, militares, judiciales, religiosas, económicas y culturales. Pero lo que nos van a preguntar siempre en el examen de admisión es esta función que la vamos a ver aquí. ¿Qué función, profesor? La función judicial, que se convierte en el máximo tribunal de justicia del virreinato. Eso preguntan siempre en examen, la función judicial. Ellos se encargan de la colonia prácticamente. Los reyes tienen asuntos importantes, guerras europeas, y el Consejo o Supremo Consejo de Indias, que eran 15 consejeros con sede en Madrid, eran los que se encargaban del control. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por ejemplo, cuando una autoridad de la colonia se portaba mal, era el Consejo de Indias el que hacía una investigación. A eso le llamaban el juicio de residencia. Muy bien, excelente. Sí, continuamos. Vemos aquí alguna consulta.
Joel, ¿quieres que repita? No hay problema. Estábamos diciendo que el Real y Supremo Consejo de Indias es el máximo tribunal de justicia. Esa es su función más principal. Y cuando una autoridad es corrupta en el virreinato, se le aplica una investigación. Se le aplica un llamado juicio de residencia. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Ahora vamos a hablar de las autoridades locales. ¿A quiénes se les llama autoridades locales? A las autoridades locales también se les llama autoridades americanas. ¿Quiénes están aquí? En las autoridades locales o autoridades americanas tenemos aquí, por ejemplo, principalmente al virrey, ¿no? Ahí tenemos al virrey. Durante todo el periodo colonial tuvimos alrededor de 40 virreyes, siendo el primer virrey Blasco Núñez de Vela, siendo el último virrey José de la Serna y siendo el virrey más importante Francisco de Toledo. Los virreyes representaban la máxima autoridad en América. Los virreyes se encargaban de organizar todo aquí en el virreinato del Perú. Ahí se ve, ¿no? Juicio de residencia, investigación final al virrey cuando termina su mandato. Toledo, principal virrey, llamado el Solón Colonial o el Conde de Oropesa. Los virreyes, los virreyes tenían un poder religioso también, el llamado vicepatronato o regiopatronato, que consistía en administrar los bienes de la Iglesia Católica. De todos los virreyes, repito, no te olvides de Toledo. El virrey Toledo creó, por ejemplo, las reducciones. ¿Qué eran las reducciones? Era la agrupación de indígenas en un pequeño pueblo para poder explotarlos mejor. A eso se llamaron las reducciones, es decir, la fusión de los ayllus. Ustedes recordarán en la época inca la existencia de ayllus. ¿Qué cosa hizo el virrey Toledo? Fusionó a todos los ayllus y creó las llamadas reducciones. Pero el virrey no gobierna solo en América. El virreinato del Perú era pues desde Panamá hasta el sur de Chile y Argentina. Y estaba dividido a su vez en jurisdicciones llamadas audiencias. Si nos preguntan, ¿qué son las audiencias? Son jurisdicciones repartidas del virreinato del Perú. Cada audiencia tenía su grupo de personas que se dedicaban a administrar justicia. Es decir, cada audiencia era también un tribunal de justicia. Por ejemplo, en Quito, Ecuador, había la audiencia de Quito, que era un tribunal de justicia y administraba la región de Ecuador. En Chile estaba la audiencia de Santiago, que era un tribunal de justicia que administraba justicia en Santiago y controlaba todo lo que es Chile. Bueno, un territorio antiguo de Chile. Igualmente en Lima teníamos la audiencia de Lima, integrado por jueces que gobernaban y administraban justicia no solo en Lima, sino en lo que es parte del Perú. Estas audiencias entonces eran divisiones del virreinato y a su vez eran tribunales de justicia, integrados por jueces que escuchan tus quejas y atienden tus reclamos. Estos jueces que escuchan tus quejas se les llama oidores. Son los que escuchan las quejas de la población, ¿ok? Muy bien. Ahora, el virreinato tenía provincias internas llamadas corregimientos a cargo de una autoridad llamada el corregidor. Recordar que los corregidores fueron los funcionarios más abusivos del virreinato del Perú. Recordar que los corregidores eran los que se encargaban de ¿qué? Eran los que se encargaban de cobrar tributo. Una de las funciones más importantes es cobrar el tributo indígena. Tributo que estaban obligados a pagar los indígenas desde los 18 años hasta los 50 años de edad. También los corregidores cobran o hacen el reparto mercantil. ¿Qué es el reparto mercantil? La venta forzosa a los indígenas de productos que no les va a servir. Los productos que no se vendían en España, pues lógicamente eran vendidos en América, ¿ok? Muy bien. Ahora, la pregunta es, nos preguntan por aquí, ¿la Real Audiencia protegía a los indios o era función del corregidor? Los indios vivían en una reducción y las reducciones estaban dentro de los corregimientos, ¿ok? Las audiencias es una división un poco más grande. Muy bien, entonces los corregidores cobran tributos, cobran impuestos, ¿ya? ¿Ok? Los corregidores son los más abusivos y hacen el reparto mercantil. Pero como eran muy abusivos y muy corruptos, ¿qué generó? Generó levantamientos indígenas, generó rebeliones indígenas. Y estas rebeliones indígenas, ¿cómo podían ser detenidas? Bueno, lo que tuvo que hacer la corona fue cambiar a estas autoridades corruptas que eran corregidores. Los reemplazaron. Los corregidores serán reemplazados por ¿quiénes? Por los llamados intendentes, las intendencias. Si nos preguntan, muy bien, Jocelyn, ¿quiénes son los intendentes? Los intendentes son los nuevos funcionarios administrativos. Reemplazan a los corregidores. Los intendentes ya no gobiernan un corregimiento.
Los intendentes gobiernan una intendencia. Surgen en las reformas borbónicas. Surgen en el siglo XVIII. Y fue creado por orden del rey Carlos III y por orden aquí del virrey Teodoro de Croix. Se crearon las intendencias. Pero eso ya viene con las reformas borbónicas. Muy bien. También tenemos aquí en la colonia una institución que es el llamado cabildo. Los cabildos, también llamados ayuntamientos, se encargaban de administrar una ciudad. Ya saben, no se olviden. Instituciones del virreinato que existen hasta hoy en día, los cabildos o municipios, ¿verdad? Se encargan de administrar una ciudad. El que se encarga de la ciudad no es el corregidor, ¿ah? Es el alcalde. Aquí tenemos autoridades de alcaldes. Es por eso que ustedes habrán revisado las preguntas de su material y por ahí habrá alguna pregunta acerca de quién está a cargo de las ciudades en los cabildos. También habrán revisado preguntas acerca de quiénes son los que hacen los repartos mercantiles, ¿verdad? Y quién ayuda al corregidor a cobrar el reparto mercantil, que es el llamado cacique. A ver, me confirman muchachos por el chat. ¿Han revisado preguntas así? A ver si me confirman. ¿Han visto por ahí las preguntas que ya se les entregó? Hay una pregunta acerca de quiénes se encargan de los municipios, sí, y acerca de la función del corregidor, ¿verdad? Gracias, Jocelyn. ¿Es correcto? Sí. Justamente eso. Es por eso que se envía el material con anticipación para aquellos y los que no, no hay problema, ahora se les va a reenviar. Me dan unos segundos y vamos a reenviar el material a los que les falta. ¿Ya? Muy bien, muchachos, listo, ya estamos. Acá hay una pregunta de su compañera que nos dice acerca de las intendencias son los municipios. A ver, las intendencias son, es como decir las regiones hoy en día. Esas son las intendencias, serían como las regiones en la actualidad. Los municipios son los cabildos. Las intendencias es el espacio de una división territorial. Dentro de las intendencias hay bastantes cabildos. Dentro de las intendencias hay bastantes municipios, ¿ok? Eso sería en la actualidad. Muy bien, listo, ya todos tienen su material, todo conforme, ¿verdad? Gracias, gracias Jessica, lo máximo. Muy bien chicos, ahora sí, vamos a continuar. Claro, las intendencias serían regiones. Claro que a las regiones se les va a llamar también departamentos, ¿no? Regiones o departamentos. Los departamentos actuales en el pasado fueron intendencias, ¿no? O tamaño de regiones también. Por ejemplo, el departamento de Lima en el virreinato fue la intendencia de Lima. El departamento del Cusco en el virreinato se llamó la intendencia del Cusco. Las intendencias se van a convertir en departamentos, ¿ok? Muy bien, Kevin, ahora voy a preguntar eso. A ver, entonces tenemos audiencias, intendencias, cabildos y hay unos espacios que se le llaman doctrinas. Doctrinas son unos límites religiosos que había en el virreinato. En esos límites religiosos llamados doctrinas, los miembros del clero, de la iglesia, los sacerdotes son los que tenían cierto poder, cierta influencia. Esos lugares o jurisdicciones religiosas del virreinato se le llamó las doctrinas. Es como hoy en día vemos que existen las parroquias, ¿no? Las parroquias, ¿qué son? Las parroquias son espacios donde gobierna un párroco. Un párroco de una parroquia no solo está a cargo de una iglesia, sino está a cargo de varias iglesias en un distrito. A ese espacio se llama la influencia de los párrocos. Hoy en día se utiliza este término. Antes se le llamaba las doctrinas, ¿no? Son los espacios de límites religiosos. ¿Me confirma, muchachos, si hay una pregunta en su material sobre doctrinas, sobre espacios controlados por sacerdotes y curas? A ver, ¿han visto esa pregunta en el material? Sí, Carol, excelente. Muy bien, Kevin. Claro, sí, no hay problema. Aquí estamos dando, indirectamente ya les estamos dando las claves del material, ¿no? Indirectamente les estamos dando las claves del material, ¿ya? Así tratamos de hacer el repaso. Mediante la explicación ya estamos dando las claves, ¿no? Y así recordamos de paso los temas con las imágenes. 2 en 1. Seguimos, muchachos, ¿ya? Muy bien, sociedad del virreinato. Los españoles fueron una sociedad racista, clasista, esclavista, estamental, ¿verdad? Muy bien, entonces los españoles al principio trataron de no mezclarse con los indígenas, trataron de mantenerse en grupos cerrados, grupos aislados, y crearon la llamada República de Españoles, que es la República de Españoles. La República de Españoles es el espacio o el grupo social donde solo estarán los españoles. Ellos serán gobernados bajo sus propias costumbres, bajo sus propias normas. Así serán gobernando ellos. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Ok, muchachos? Entonces, eso es lo que vamos a presenciar en estos aspectos, muchachos. Muy bien. A ver, continuamos. Ahora, aparte de la República de Españoles, tenemos la República de Indios. ¿Qué es la República de Indios? La República de Indios, en este caso, es el espacio donde vivirían, o el grupo humano donde estarían los indígenas, donde estarían los indígenas de la clase alta, indígenas descendientes de los incas, de la clase alta. Estos indígenas descendientes de la clase alta eran los llamados caciques. ¿Quiénes eran los caciques? Los caciques son los que descienden de la nobleza inca y en el virreinato van a hacer parte, en este caso, de la administración colonial. Ellos en el virreinato que van a ser parte de la administración colonial, ¿no? Vamos a ver que van a ser intermediarios, van a ser una bisagra social del mundo andino. Repito, intermediarios o bisagra social del mundo andino. ¿Ok? Muy bien, entonces ellos van a ayudar, por ejemplo, los caciques van a ayudar a los corregidores a cobrar el tributo indígena. Ellos van a ayudar a los corregidores a cobrar el tributo indígena. ¿Ok, muchachos? Listo. Muy bien. Excelente. Todo claro hasta ahí, ¿verdad? Porque hay una pregunta en nuestro material acerca de eso. ¿Quién colabora con el corregidor a cobrar el tributo indígena? ¿Cuál es la respuesta? Los los caciques. También se les llama curaca, ¿no? Hay algunos materiales donde en vez de cacique utilizan el concepto de curacas todavía. Lo correcto es cacique. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿alguna duda o consulta? Ah, ya. Sandra nos pregunta, ¿qué es el indio de cédula? Sandra, los indios de cédula son los indios de cédula, repito, son los indígenas que pertenecen al sector popular. Son los indígenas que están obligados en el virreinato a ir a las minas a trabajar. Son los indígenas que están obligados a pagar su tributo indígena. Son los indios del sector popular. No tienen cargos políticos. En cambio, el cacique sí, el cacique ayuda en la administración burocrática. ¿Ok? Los indios de cédula no, son indios registrados, por eso se le llama indios de cédula, ¿no? Indios registrados por la corona, empadronados. Muy bien, esta división de la sociedad en República de Españoles y de Indios no va a durar por mucho tiempo. Los españoles, bajo el intento de mantener su raza pura, no lo van a poder concretar, ya que al principio llegaron pocas mujeres españolas a América. Al llegar pocas mujeres españolas a América, va a generar la unión de españoles con mujeres indígenas. Pero este matrimonio que se daba entre españoles y mujeres indígenas era con indígenas de la clase alta, para así el español, así sea un sector popular, el español pueda elevar su estatus social con propiedades de tierras que serían parte de su esposa, una indígena de la clase alta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es importante, ¿no? Entender todo esto. Muy bien, muchachos. Luego sobre esto, vamos a ver lo siguiente. A ver. Finalmente, se van a multiplicar estas razas y van a surgir esto de acá. Tenemos razas y castas. ¿Qué son las razas? Las razas son los grupos sociales puros que habían en la colonia. Por ejemplo, tenemos el blanco español o peninsular. También le decían chapetón. También le decían godo. El indígena es la raza cobriza, descendiente de los incas, y a los negros que venían generalmente de África, ¿verdad? Muy bien, entonces los españoles y los indígenas al unirse van a crear a los mestizos. Los españoles y las negras al unirse crearán a los mulatos. Los indios y las negras al unirse crearán los zambos. A eso se le llamará castas. Mestizos, mulatos y zambos. Los mestizos hay que recordar que son la mayoría del sector social. Tanto mestizos, mulatos como zambos tenían ciertos problemas, eran marginados. Por ejemplo, no podían tener educación superior, propiamente dicha, así como también los mestizos, mulatos y zambos no podían ocupar grandes cargos religiosos. Era una marginación que se le daba a ellos. Es por eso que la sociedad colonial era una sociedad estamental, inamovible. No había ascendencia social. Por más que tengas un poder económico, siempre eras considerado del sector popular. ¿Ok? Entonces, eran las características de esto. Muy bien, luego de esto, ¿qué sucede? Ahora, luego de esto vamos a ver otros aspectos importantes. La estructura económica.
En la estructura económica vamos a ver aquí las características del virreinato en lo económico. Por ejemplo, tenemos el mercantilismo, que es un principio económico, que consiste en la acumulación de riquezas, ¿verdad? Los españoles buscaron impulsar el llamado bullonismo, así le llamaron ellos a la acumulación de metales preciosos, mientras que Francia le llamará colbertismo en el caso del Perú. Para la economía colonial se utilizó el concepto del bullonismo o la acumulación de metales preciosos. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Muy bien, aparte de esto vamos a ver lo siguiente. En el mercantilismo, recordemos que para acumular metales, la colonia priorizó la actividad minera como la principal actividad económica. Y para la minería vamos a recordar la mina más importante, que es la mina de Potosí, una mina que estaba en el Alto Perú, una mina que extrae plata, una mina que se desarrolló un trabajo para esa mina que se llamaba la mita minera. Los indígenas por turnos tenían que ir a las minas para trabajar, ¿verdad? Muy bien, luego tenemos el monopolio, ¿verdad? El monopolio es la característica económica que consiste en que España es el único país que va a vender en América. España tiene el derecho exclusivo de comercio con América. Lógicamente había un puerto, el único que era exclusivo para recibir toda la mercadería de España. Y en América del Sur era el puerto del Callao, era el único puerto exclusivo, ¿ok? Muy bien. Luego de eso, vamos a hablar acerca del intervencionismo. ¿Qué es el intervencionismo? Es la característica económica que consistía en lo siguiente, en que España controlaba nuestra producción. España decidía lo que podíamos hacer, controlar la producción, se limitaba. Lo que producía América era en base al interés y al capricho de la corona española. Nuestra producción dependía de la voluntad de España. De esa forma intervenían en la economía peruana. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para hacer el monopolio, habían instituciones que se encargaban de asegurar esto. Teníamos la Casa de Contratación de Sevilla. Era una institución que se encontraba en España, en la metrópoli, y aseguraba el monopolio comercial. Todo producto que llegaba de España a América tenía que ser revisado por la Casa de Contratación de Sevilla. Desde la Casa de Contratación salían flotas y galeones. Las flotas eran embarcaciones que llegaban hasta el puerto de Veracruz, en el Virreinato de México, y los galeones eran embarcaciones que llegaban hasta el Callao, al Virreinato del Perú. La Casa de Contratación de Sevilla también era una oficina de migraciones, ya que regulaba el traslado de españoles hacia América. Cualquier español no podía venir acá a América. El Tribunal del Consulado es una institución que estaba aquí en América, en el puerto del Callao, y agrupaba a los comerciantes más ricos y poderosos de Lima y el Callao. Este Tribunal del Consulado resolvía problemas judiciales en asuntos económicos. Y cuando los barcos salían del Callao rumbo a España llevando riquezas, este Tribunal del Consulado se encarga de preparar la llamada Armada del Sur o la Armada Naval. La Armada del Sur o la Armada Naval eran barcos que se encargaban, en este caso, de poder cuidar el traslado de riqueza desde América hasta España. Eso era en el Pacífico. Mientras que en el Atlántico había otro navío que protegía a los barcos de piratas y corsarios. Por ejemplo, el navío de conserva. Si nos preguntan qué es el navío de conserva, era el método usado por el virreinato para protegerse del ataque de piratas y corsarios. ¿Me confirman si hay una pregunta en su material sobre eso, muchachos? A ver si me confirman. ¿Es correcto eso? Hay una pregunta sobre el navío de conserva. Tiene que ver acerca de un mecanismo que utilizaba el virreinato para defenderse contra los piratas y corsarios. ¿Es correcto eso? A ver si han revisado el material por ahí. ¿Qué cosa fue el navío de conserva? Repito, mecanismo para defenderse contra los piratas y corsarios. Excelente, gracias Carol. Muy bien, lo máximo que me confirmen eso. Ya lo van a encontrar después. Continuamos muchachos. Actividades económicas. La minería es la principal actividad económica del virreinato. La mina más importante es la de plata, la de Potosí, que está en el Alto Perú, actual territorio de Bolivia. Pero cuando se extrae la plata no es el único elemento, ¿no? La plata tenía que ser limpiada o purificada. Es por eso que a la plata se le echaba el mercurio o el azogue. El mercurio es otro producto que se extrae de las minas, también llamado azogue, y lo sacan de la mina de Huancavelica. Tanto la plata como el mercurio, que es actividad minera, se le pagaba un impuesto, ¿no? Hay un impuesto que se paga por hacer minería y se llama el quinto real. Es un impuesto aplicado a la minería. Excelente, es correcto, muy bien. Por acá nos pregunta, ¿el monopolio duró todo el virreinato? No, Sayuri, el monopolio no duró todo el virreinato. El monopolio comercial solo duró durante la dinastía Habsburgo.
Ya con las reformas borbónicas se eliminó el monopolio. Eso ya lo vamos a explicar ahora, no hay problema. Muy bien, continuamos, excelente. Luego de eso, ¿qué vamos a ver? La agricultura va a ser otra actividad importante. La agricultura en la época incaica era lo principal. Aquí en el virreinato queda un segundo plano. Aquí vamos a tener haciendas, latifundios. Haciendas y latifundios, ¿qué son? Son propiedades territoriales donde se puede explotar, se puede producir, ¿ok? Pero para estas propiedades territoriales que son haciendas, latifundios, se necesita de mano de obra, se necesita de campesinos que trabajen. Esa mano de obra van a ser indígenas, indígenas que ahora van a trabajar en las tierras de un español, en el latifundio o en la hacienda de un español. Estos indígenas que trabajan ahora para los españoles se les llama yanaconas. Estos yanaconas o indígenas van a trabajar en una situación de dependencia personal, en una situación servil, como si fueran siervos de la Edad Media. Entonces, el yanaconaje es un sistema de carácter feudal que llega aquí a América. Mientras que Europa vivía en el capitalismo mercantil, aquí el virreinato se impone un sistema de carácter feudal, un modelo económico y social de tipo feudal. Por eso el yanaconaje o los yanaconas, que son los indígenas que trabajan en las tierras haciendas de los españoles, son un sistema de explotación de carácter feudal. Y hay una pregunta en nuestro material sobre eso. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Han visto esa pregunta en el material? Chicos, a ver, estamos aquí escuchando las clases. ¿Me confirman, por favor? ¿Todo correcto? Muy bien, excelente, muchachos. Gracias. Continuamos entonces. Seguramente están por ahí revisando el material, ¿no? Ya lo encontraron. Gracias. No se preocupen, chicos. De todas formas, luego se les va a enviar las claves, ¿ah? No se preocupen. Yo luego les mando las claves en PDF, todo bonito para ustedes, ¿ok? Así que no se preocupen. Lo digo porque de repente por ahí ya lo marcaron, ¿no? Ya lo subrayaron y solamente es para que lo corrijan. Seguimos. Muy bien, también hay que recordar las llamadas mercedes reales. ¿Qué son las mercedes reales? Sí, no te preocupes, yo sí le vamos a mandar los materiales. A ver, merced de tierra. ¿Qué son las mercedes? Las mercedes de tierra o las mercedes reales eran las propiedades territoriales que daba el rey a un conquistador. Tú eres un conquistador. El rey te va a dar un regalo. Por conquistar las tierras, el rey te va a regalar un espacio de tierra de América. Eso va a ser tu merced real. Es tu regalo de tierra o merced real. ¿Ok? Muy bien, eso es a lo que se establecía en esta época. Muy bien, ¿qué más? Ahora vamos a ver también acá otro aspecto. La composición. ¿Qué es la composición? La composición es el espacio territorial que se gana un español al invadir el Perú. Cuando los españoles venían aquí, se apoderaban de tierras de forma ilegal, ¿no? Se agarraban cualquier tierra. Pero para legalizar esa tierra tenían que pagar un impuesto. Ese impuesto se llamó la composición. Entonces, con la composición, al legalizar tu tierra, puedes convertirla en una hacienda, en un latifundio. Son mecanismos para crear o tener haciendas y latifundios. Eso también es una forma de adquirir haciendas, ¿no? Legalizando tus tierras. Y eso también son preguntas de nuestro material de Academia San Marcos en línea, ¿ok? Muy bien, muchachos, continuamos. Seguimos avanzando. Vamos a hablar de la política laboral. Ahí tenemos, los que trabajan en las minas, los indígenas. A ellos le llamaban mitayos, de 18 a 50 años trabajan, sacando los minerales. Pero había otro tipo de mita, la mita colonial. Tenías la mita obrajera, que eran los indígenas trabajando por turnos en los obrajes o talleres textiles. Tenías la mita agraria, que eran los indígenas que trabajaban en las haciendas, en la agricultura. Tenías la mita de plaza y la mita de tambo, que también eran los indígenas que trabajaban por turnos en los caminos, arreglando puentes, construyendo iglesias, etcétera, ¿ok? De todas las mitas que existían, la mita más abusiva que te van a preguntar es la mita minera. ¿Ok? Muy bien, la mita minera. Excelente, muchachos. Muy bien. Luego de eso vamos a ver, nos hacen acá una consulta. Muy bien, excelente. Sí, eso lo vamos a explicar en el siguiente punto, no te preocupes, Carol, luego lo explicamos, no hay problema. Vamos a hablar acerca ahora de los llamados impuestos, los impuestos más importantes. ¿Cuáles son los impuestos más importantes que viene en esta época? Estamos en la época de los Habsburgo. Los impuestos son el tributo indígena, el quinto real, que es la quinta parte de los metales, la alcabala, que es el IGB o impuesto general
a las ventas, aquí en esta época del virreinato, el almojarifazgo, que era el impuesto aduanero, la avería, que es un impuesto para financiar la lucha contra los piratas y corsarios, por ejemplo, para financiar a los barcos de la Armada del Sur o el navío de conserva. Y también el diezmo, ¿no? Que es el 10% de los ingresos a la Iglesia Católica. Estos impuestos son los impuestos de la dinastía de los Habsburgo. El cabezón, muy bien, nos preguntan sobre el cabezón, Sayuri. Es un impuesto que se paga por las tierras que no las haces trabajar. Si tú tienes tierras que no las haces trabajar, que no las produces, se paga el impuesto del cabezón, ¿ok? Sí, es correcto eso. Muy bien, muchachos, listo. ¿Quiénes pagaban el diezmo? Ah, buena pregunta. El diezmo lo pagaban los criollos. Los mestizos pagaban el diezmo. Los indígenas en algunas ocasiones no pagaban diezmo. ¿Por qué? Porque los indígenas trabajaban en la hacienda de un español. Y al trabajar en la hacienda de un español, estaban controlados directamente por el español. Era relativo. Pero los criollos y mestizos sí o sí pagaban su diezmo. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Luego de eso, vamos a hablar acerca un poco de la educación colonial, ¿no? En la educación colonial teníamos la primaria básica, la educación tipo secundaria, ¿no? Y tenemos las universidades. De todos los niveles de la educación, no te olvides de las universidades, siendo San Marcos la decana de América, la primera universidad. Luego tenemos la segunda universidad más antigua de América, San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Luego tienes tercer puestos, el Cusco, San Antonio de Abad. Cuarto puesto, San Agustín de Arequipa. No te olvides que la educación universitaria estuvo dirigida primero por los dominicos. Primero los dominicos lo dirigen y luego van a ser los jesuitas. Y luego de los jesuitas van a pasar ¿a quiénes? A los llamados franciscanos. Muy bien, ese es el orden, ¿ah? Primero dominicos, luego jesuitas y luego franciscanos, ¿verdad? Ahora, los caciques, que son los descendientes de la nobleza inca, eran educados. Habían colegios para los caciques, ¿verdad? Tenías en Lima el colegio El Príncipe y en el Cusco el colegio San Francisco de Borja. Eran colegios para educar a los caciques. Se les daba una educación elemental. No se les enseñaba una educación de tipo superior. Era una educación solo elemental. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Ahora, todo esto pasó en la época de los Habsburgo, pero las cosas van a cambiar. En el siglo XVIII, en 1700, todo cambia. Vamos a pasar a otro periodo que es el periodo de los llamados, una situación complicada primero, ¿no? La economía del virreinato, bueno, estaba en proceso de consolidarse, ¿no? Aquí en el virreinato del Perú, pero España se da cuenta que quiere ahogar más al virreinato del Perú, porque hay problemas. A España no llega la riqueza. Hay contrabando, en puertos que no tenían permisos para hacer comercio. Como por ejemplo en Valparaíso había contrabando bastante. Habían ataques de piratas y corsarios, como el corsario Francis Drake. La piratería y el contrabando generaban problemas económicos. ¿Ok? Muy bien. Los colegios mayores eran los colegios donde se educaban a los criollos y a los españoles. Por ejemplo, el colegio San Ildefonso, el colegio San Martín, eran colegios tipo educación secundaria. Se educaban a los criollos y a los españoles, ¿no? Los colegios menores eran llamados también colegios de caciques. Eran colegios donde se educaban a la nobleza indígena. Eran llamados también colegios menores, ¿ok? Muy bien, excelente. Ahora, vamos a recordar también que la situación en el siglo XVIII es la siguiente. Los Habsburgo ya no están en condiciones de tener el poder. Los Habsburgo están en una crisis. Con la dinastía Habsburgo llegaron a la crisis. El último rey, Carlos II, desaparece. Y llega una nueva dinastía, los Borbones. Los Borbones llegan para reestructurar el imperio español y destacan sus dos grandes reyes, Felipe V y Carlos III. Son dos de los 5 reyes Borbones más importantes. ¿Por qué? El primer rey Borbón fue Felipe V. Este rey Borbón fue el que inició las reformas. Y el rey Borbón más importante que aplica las reformas es Carlos III. Repito, Carlos III es el rey Borbón más importante porque él es el que aplicó las principales reformas borbónicas. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Continuamos. Vamos a hablar de esas reformas. Aquí tenemos, por ejemplo, el territorio de América. Todo lo que está de amarillo comprende el espacio controlado por los llamados Habsburgo. Pero como eran muchas tierras, se habían partido, ¿verdad? ¿Cómo se había partido los dominios de España en América? Se había hecho una división.
más o menos así. Lo que estaba arriba era parte del virreinato de Nueva España o México, y lo que estaba abajo era parte del virreinato del Perú, ¿no? El virreinato del Perú era entonces desde Panamá hasta el sur de Chile y Argentina. Todo este espacio era el virreinato del Perú. De todas formas eran grandes tierras, y todo era controlado desde Lima, donde estaba el virrey. Tantas tierras generaban un problema de administración. Es por eso que se decide partir todo y se crean nuevos virreinatos. El Perú saldrá perdiendo. Pero ya me preguntan de Brasil, profesor, ¿qué pasó con Brasil? Ah, bueno, a ver, nosotros recordemos que la zona de Brasil este territorio pertenecía a Portugal, porque entre España y Portugal habían hecho un tratado para repartirse. Esto es de Portugal. Bajo el tratado de Tordesillas se habían repartido esas tierras, con el tratado de Tordesillas. Pero esto que se supone que le tocaba a los españoles no lo vigilaban, no exploraban, era difícil el acceso. ¿Qué hicieron los portugueses? Avanzaban, no respetaron la frontera y empezaron a controlar esas tierras, poco a poco. Y luego tratarán de arreglarlo, pero ya vienen tratados futuros. ¿Ok? Entonces, ese virreinato del Perú se va a partir y se ve acá, se crean nuevos virreinatos. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los nuevos virreinatos? Por ejemplo, aquí le han quitado tierras al Perú y se ha creado un nuevo virreinato. Se llama el Virreinato de Nueva Granada. Aquí abajo le han quitado tierras al Perú y se ha creado otro virreinato. Se llama el Virreinato de Río de la Plata. Aquí en Chile se ha creado un gobierno militarizado, una capitanía militarizada en Chile. Y todo esto ya es Portugal, Brasil. Ha crecido, se está expandiendo. El Perú sale perdiendo. Claro, el Perú sale perdiendo. Es correcto, muchachos. Entonces, con las reformas territoriales, vamos a ver que el Perú queda cercenado, partido, amputado. Terrible el Perú. También tenemos reformas religiosas, ¿no? Los jesuitas, ustedes saben, por historia del Perú, fue la principal orden religiosa, la que tuvo el mayor poder económico durante el virreinato. Tenían mucha influencia en la sociedad, dirigían la educación, eran dueños de minas, haciendas, bancos, eran prestamistas. Los jesuitas tenían mucho poder, parecían un poder tras el poder, parecían un poder paralelo. Parecían que los jesuitas representaban a otro virreinato más dentro del Perú, al interior del Perú. Entonces, esto de acá y su desacato a la autoridad colonial, su rebeldía contra el poder absoluto del rey, hizo que el rey decida expulsarlo. Los jesuitas criticaban el absolutismo del rey. Los jesuitas criticaban el llamado regalismo. Recuerden que al absolutismo del rey se le llama regalismo. Criticaban el regalismo. Para ellos estaba el papa por encima del rey. ¿Ok? Entonces la corona decide expulsarlos. El rey Carlos III es que toma la decisión. Le da la decisión al virrey Amadi Junyent. Él es el que aplicará la medida en el Perú, la llamada pragmática sanción. Con esta medida, los jesuitas serán expulsados del Perú y sus propiedades que están en el Perú quedarán embargadas. Se crea la llamada Oficina de Temporalidades, que será una institución que se va a encargar de administrar los bienes que serán incautados a los jesuitas. La educación también va a entrar en una crisis, se afecta a la educación. Es por eso que los franciscanos tendrán que asumir el rol que antes cumplían los llamados jesuitas. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Y se crea por eso también un centro de estudios nuevo, que es el Convictorio de San Carlos. Muy bien, continuamos. Ahora, reformas administrativas. Y aumento de impuestos. Claro, los impuestos van a aumentar. Se crean nuevos impuestos. Por ejemplo, se crean los llamados estancos. Seguramente han visto en su material preguntas sobre los estancos. ¿Qué son los estancos? Es cuando el Estado controla la explotación de un producto. Claro, sí, seguramente. Los llamados estancos. Aquí se aplican los estancos. El estanco al tabaco, por ejemplo. El estanco al alcohol. Ya se aplicaba aquí en el virreinato. Es parte de las reformas borbónicas. Se modifican algunos impuestos. El tributo indígena, que era así, era tributo indígena, ahora también lo pagarán los mestizos. Los mestizos también van a pagar, ahora con las reformas borbónicas, el tributo indígena. Imagínense, ¿ah? Recuerden eso, ¿ah? Y eso también es importante
porque esto es algo que está en nuestro material. Ustedes seguramente han revisado su material y habrán visto, ¿no? Están los estancos y está el tributo indígena que se extiende a los mestizos en el siglo XVIII, 1700. ¿Me confirman, por favor, por el chat si han revisado esa pregunta de su material que ya se les entregó con anticipación? Sí, gracias, Jocelyn. Excelente. Muy bien, sí lo vieron, ¿no? Claro, excelente. Entonces, así hacemos el repaso. Mientras vamos explicando, vamos dando las claves, ¿no? Excelente, chicos. Continuamos. Entonces, además, la minería también se modifica. Ustedes recordarán el impuesto a la minería, que era el quinto real. Bueno, la minería va a entrar en una crisis. En el siglo XVII, en los años de 1600, se va a dar la crisis del siglo de la plata. Va a haber una escasez de este mineral por el abuso en la explotación. Esto generó una modificación del impuesto. Ya no va a haber quinto real, se modifica ahora al décimo real. Es decir, ahora el 10% de la actividad minera irá directamente a la corona española. Eso es parte también de la modificación de la política fiscal que se establece en el periodo colonial, ¿ok? También en lo administrativo tenemos un cambio. Ustedes recordarán los corregidores, ¿verdad? Los que se encargaban de recaudar el tributo, los que se encargaban de hacer el reparto mercantil. Muy bien, estos corregidores, que eran autoridades bastante corruptas y mafiosas prácticamente, van a ser desplazados. El virrey Teodoro de Croix, bajo orden del rey de España, Carlos III, da la medida para retirar a los corregidores y poner en su lugar a los intendentes. Vemos aquí el mapa del Perú. Este es el Perú dividido en las intendencias. 8 intendencias: Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. Puno siendo la última intendencia que se reincorpora al Perú, ya que cuando se creó el virreinato de Río de la Plata en Argentina, la intendencia de Puno pasó a Argentina, es decir, Puno iba a ser de Argentina. Los puneños iban a ser argentinos, pero bajo un reclamo de Lima, Puno retorna al Perú, ¿ok? Muy bien, muchachos. Y esta zona, que es la selva del Perú, era conocida como la Comandancia General de Maynas. Todo este territorio era Maynas. Ustedes recordarán el lugar de Maynas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se habla del primer militarismo? Se habla de los principios de luto y possidetis y la libre determinación, y te hablan de Maynas, Jaén y Maynas. Bueno, esto es Maynas. Maynas era casi toda la selva del Perú, todo Iquitos, el norte, miren. Todo esto era Maynas prácticamente. Ya era la comandancia general. ¿Qué significa? No es una intendencia, es una zona para explorar, porque es la Amazonía. Y recuerden que durante el virreinato era complicado llegar a la Amazonía. ¿Ok, muchachos? Muy bien. ¿Qué más? Ah, también tenemos reformas económicas, ¿verdad? Claro, acá tenemos, con el virreinato del Perú, ahora se aplicará un libre comercio. Al aplicarse el libre comercio, el Callao ya no va a ser el único puerto exclusivo, ¿verdad? El Callao pierde su privilegio comercial. Ahora surge un rival en el Pacífico, que es el puerto de Valparaíso. Entre Callao y Valparaíso surge una fuerte rivalidad comercial que va a ser arrastrada hasta la Guerra del Pacífico. Por eso en la guerra contra Chile brotan estas discordias y rencillas comerciales que venían desde el virreinato del Perú. ¿Ok? Muy bien, así como también durante el virreinato, Inglaterra, gracias al Tratado de Utrecht, obtendrá ciertos privilegios comerciales en América, como por ejemplo el derecho de asiento. ¿Qué fue el derecho de asiento? Fue otorgarle a Inglaterra el monopolio del tráfico de esclavos. Los ingleses tendrán el privilegio de ser los únicos vendedores de esclavos a los españoles, así como también llevar embarcaciones a América con productos de Inglaterra, el llamado navío de permiso y el navío de registro. Son permisos especiales a Inglaterra por la firma del Tratado de Utrecht. ¿Ok? Muy bien, recuerden que con las reformas económicas que hizo Carlos III, llamado libre comercio, el puerto del Callao pierde su exclusividad, pierde poder el puerto del Callao. El Tribunal del Consulado se debilita y la Casa de Contratación de Sevilla, que estaba en España y servía para el monopolio comercial, simplemente desaparece, ¿ok? Ahora, tengo que recordarles algo aquí. Tengo que recordarles algo aquí que se da en la época del virreinato. ¿Qué cosa, profesor? Bueno, ustedes tienen que recordar que en la época del virreinato se desarrolla la creación de los nuevos virreinatos, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se crean los nuevos virreinatos, tengo que explicarles lo siguiente. Acá se ha partido al Perú y se creó el virreinato de Río de la Plata, ¿verdad? Al crearse el virreinato de Río de la Plata, a Lima y al Cusco le estás quitando la mina de Potosí que estaba acá.
al quitarle al Perú la mina de Potosí, que está en Bolivia, y ahora pasa al Virreinato de Río de la Plata, se está afectando un circuito comercial. Hay un circuito comercial Lima, Cusco, Puno, Bolivia, Argentina. Había un fuerte circuito comercial. Pero al romper esto con la creación de un nuevo virreinato, estás afectando el circuito comercial. Estás afectando a Lima, el comercio del Callao. La minería en el Perú entra en crisis porque pierdes a la mina más importante. Eso es un efecto de las reformas borbónicas también. ¿Ok? Y esto es algo importante que está en nuestro material. Seguramente ustedes han revisado preguntas sobre ese punto. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Me confirman eso? ¿Es correcto? Excelente. Muy bien, ahí está. Ahí está todo. Sí, muy bien, listo. Ya están las claves, muchachos. Ya está todo. Producto de estas llamadas reformas borbónicas, ¿quiénes se van a rebelar? Los indígenas. Los indígenas se van a sublevar. Estallan las rebeliones indígenas del siglo XVIII. No es coincidencia que en el mismo siglo XVIII estallen las rebeliones indígenas, sino es producto justamente de la aplicación de las reformas borbónicas. Ahora, en el Virreinato del Perú durante los 300 años han habido más de 40 rebeliones indígenas. Sin embargo, dos fueron las más significativas. Por ejemplo, la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa será un líder mesiánico y milenarista que se rebela en 1742. Educado por los jesuitas, organiza una lucha de resistencia contra la presencia española. Él va a expulsar desde la selva central a los franciscanos, ya que los franciscanos abusan de su presencia en la selva contra los indígenas. Hacen trabajar a los indígenas en las haciendas de franciscanos. Además de ello, les cobran el impuesto por la explotación y la venta de sal. A eso se va a llamar el impuesto a la sal, ¿verdad? Recordar que la zona donde se revela Juan Santos Atahualpa comprende la selva central del Perú, parte de lo que es Huánuco, Pasco y Ayacucho. Es la selva central del Perú. ¿Ok, muchachos? Muy bien, entonces sobre esto vamos a ver aquí algo importante. Juan Santos, cuando se revela, está siendo apoyado por las comunidades selváticas, las comunidades amazónicas. Por eso su rebelión va a ser una rebelión netamente monorracial. Una sola raza, que es los pueblos de la selva, inician una rebelión. Expulsan a los franciscanos durante el gobierno del virrey Antonio Manso de Velasco. El virreinato envió tropas a la selva central, pero él, bajo la técnica de la guerra de guerrillas, logró expulsar a los españoles. Él va a crear en la selva central del Perú una zona liberada. El primer estado independiente en el Perú durante la colonia se crea en la selva central, con Juan Santos Atahualpa. He ahí la importancia y el legado que dejó, ¿no? Crear por primera vez un pueblo independiente en la zona de la selva central. Esa es la importancia de Juan Santos Atahualpa, ¿ok? Recordar que su rebelión es mesiánica, su rebelión es milenarista. Claro, los liberó en pleno virreinato, es correcto. Si tú eres un indígena de Huánuco, Pasco, no vas a ir a las minas a trabajar, no vas a pagar tributo, porque vives en una zona liberada. Juan Santos es cacique, efectivamente, es cacique, tiene rasgos de nobleza. Por eso era una rebelión de tipo mesiánica. Recordad que los indígenas ven a los caciques que son descendientes de los incas, lo ven como si fueran los incas que han revivido. Creen que él era el Atahualpa que ha revivido. Creen que el mito de Incarri se aplicó con él, la creencia de que ya la cabeza y el cuerpo se han juntado y surgió Juan Santos Atahualpa. Es por eso que su rebelión es mesiánica, es una rebelión milenarista. Consideran que luego del orden viene el caos. Él representa nuevamente esa época de cambio radical. Cada 1000 años ocurren cambios, ¿no? Por eso es milenarista. Muy bien, excelente. Joel nos pregunta, ¿por qué los españoles no profanaron la tumba del señor de Zipán? Porque nunca lo encontraron, amigo Joel. Nunca encontraron la tumba del señor de Zipán, por eso no la profanaron. Lo que pasa es que recordemos que para los españoles lo más importante era la actividad minera. Y ellos lo que van a hacer es explotar las minas que conocían los incas. Los españoles no se van a dedicar acá a estudiar mucho el suelo peruano. Los españoles lo que van a hacer es explotar los lugares que ya conocían los incas. A eso se dedicaron los españoles. No empezaron a buscar más riquezas por América. Y si buscaban riquezas, era bajo las señales de los indígenas. Pero los indígenas jamás le comunicaron a los españoles la existencia de los lugares sagrados, de las huacas, de las tumbas, porque era un sacrilegio para el mundo andino, así como también nunca le contaron la existencia de Machu Picchu.
¿Ok? Muy bien. Excelente, muchachos. Continuamos. Esa es la rebelión de Juan Santos. Nunca fue derrotado por los españoles. Nunca fue derrotado por los españoles. ¿No? Ya fue pregunta de admisión. Otra rebelión es la de Túpac Amaru II, también llamado José Gabriel Condorcanqui. Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui Noguera. Claro, sí, Torres, es correcto lo que dices. Túpac Amaru se revela en la Sierra Sur, en la zona del Cusco. Él se revela por muchos motivos. Uno de ellos es el abuso de los corregidores. Los corregidores son muy abusivos, los corregidores explotan a los indígenas, les venden productos que no les sirven, les hacen los repartos mercantiles, los corregidores les suben los impuestos, los explotan en las minas, son los más corruptos, ¿verdad? Otro motivo también es la creación del virreinato de Río de la Plata, que afectó el circuito comercial donde estaba él haciendo su negocio. Recordar que Túpac Amaru era arriero, aparte de ser cacique de Pampamarca, Tungazuca y Surimaná, que queda en el Cusco. Túpac Amaru era arriero. Trasladaba mercadería con mulas desde la zona de Lima, Cusco, Puno, Bolivia. Pero al crearse el virreinato del Río de la Plata, se rompe el circuito comercial y para que él continúe tiene que pagar aduana terrestre, impuestos terrestres. Eso lo afecta también. Durante su rebelión, gobernaba en el Perú el virrey Agustín de Jáuregui. Él estaba al mando del Perú durante su proceso de lucha. Ahora, cuando él se rebela, logra una victoria importante en la batalla de Sangarará. Aquí está, victoria de Túpac Amaru. Sangarará será el principal momento donde Túpac Amaru obtiene una victoria. Luego de que Túpac Amaru gana en Sangarará, vamos a ver aquí que va a decidir liberar, ¿no?, a los llamados negros. Túpac Amaru libera a los negros. Cuando liberan a los negros, se va a ganar el apoyo de ellos. Su rebelión va a ser una rebelión multirracial. Buscó integrar a todos los sectores sociales. Indios, negros, mestizos, mulatos, zambos, hasta criollos. Muchos criollos se sumarán a Túpac Amaru, ya que ven en él una posible victoria contra los españoles, y así los criollos podían luego acomodarse en el poder político. Muy bien, es decir, Túpac Amaru quiso hacer un gobierno de peruanos. Túpac Amaru no quiso que el indígena gobierne solo. Túpac Amaru no quiso que el negro gobierne solo. Túpac Amaru quiso que todos los peruanos nos gobernemos. Un desarrollo patriótico el que intentó hacer Túpac Amaru, utilizando elementos andinos también, ¿verdad? Entonces Túpac Amaru quería un gobierno total de gente que ha nacido acá. A él no hizo una rebelión netamente indígena, no, 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 no. Él no quería restablecer el imperio del Tahuantinsuyo solamente. Quería crear un nuevo estado, una nueva república donde surjan y se beneficien todos los sectores sociales del Perú, todos, contra españoles. Finalmente comete algunos errores. ¿Cuáles son sus errores? Bueno, sus errores son tratar de integrar a muchos sectores sociales opuestos y antagónicos. Cada sector social tenía su propio interés, no comparten los mismos ideales, no hay mucha cohesión, no hay mucha cohesión. Esa es una causa de su derrota. Otra causa de su derrota. Es decir, lo que él quiso hacer estaba bien. El problema es que los peruanos de la época no estaban preparados para eso. Por eso muchos consideran que Túpac Amaru era un hombre de otro tiempo, era un hombre de otra época, que le tocó vivir ese momento. Túpac Amaru estuvo bien para un futuro, no para ese momento. Muy bien, muchachos, otro error de Túpac Amaru es no tomar todo el Cusco. Él tomó parte del Cusco, pero no todo. Decidió viajar hasta Puno y el Alto Perú para ganar mayor alianza, a pesar de que su esposa Micaela le decía que no, que debería tomar el Cusco, pero no lo hizo. Es así que Túpac Amaru demoró en tomar el Cusco y eso generó que el virrey Jáuregui, asesorado por el visitador Areche que llegó al Perú, y un cacique que va a apoyar a españoles como Mateo Pumacahua y otros caciques más, ¿no? Hay caciques que están a favor de la corona, sienten que Túpac Amaru es un rebelde que quiere romper el orden, que quiere generar solo caos, y apoyan a la corona para castigar a Túpac Amaru. Por ejemplo, Mateo Pumacahua, el cacique Rosas, el cacique Choquehuanca, son caciques que apoyaron a los españoles y lucharon contra Túpac Amaru. Entonces, esta guerra o rebelión se va a convertir en una guerra prácticamente entre indígenas, indios contra indios. Eso también va a generar la derrota de Túpac Amaru. Finalmente será traicionado por algunos criollos
Y Tupac Amaru, que había iniciado una fase de quechua de su rebelión, va a ser capturado y descuartizado en la plaza del Cusco. Recordemos que la rebelión de Tupac Amaru va a generar una gran influencia en toda América. Luego tendremos los rezagos de su rebelión en la zona de Bolivia, con Julián Apaza, conocido como Tupac Atari. Eso va a ser la fase aymara de la rebelión de Tupac Amaru. Finalmente, los indígenas serán cruelmente castigados y la corona tomará ciertas medidas, como por ejemplo crear una audiencia en el Cusco, prohibir la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, eliminar los títulos de caciques. Es importante eliminar los títulos de caciques, ya no habrán caciques. Pero bueno, los criollos ahora deciden rebelarse. Pero para eso tiene que ver algo que pasa en el mundo, principalmente en España. La crisis política de España. La crisis política de España a inicios del siglo XIX, en 1800, fue algo que benefició a los criollos de América para decir, si España está en crisis, podemos aprovechar. Hay muchos eventos que van a influenciar para que los criollos del Perú y de América inicien una lucha por la independencia. Por ejemplo, la ilustración o iluminismo, ¿no? El racionalismo, el liberalismo, procesos sociales históricos como la independencia de los Estados Unidos, revoluciones burguesas como la Revolución de Francia de 1789, son elementos que influyen en los hombres del Perú y de América del Sur para iniciar un proceso de lucha por la independencia. Es decir, estos eventos motivan a que surjan ideólogos en el Perú que generen conciencia y así preparen grupos sociales para iniciar una guerra por la independencia. ¿Ok? El motivo importante o la coyuntura que va a facilitar el inicio de las luchas por la independencia en América es la crisis política de España, producido por la invasión de Napoleón Bonaparte, quien al llegar a España encuentra a los Borbones, al rey Carlos IV, y lo desaloja del poder, asumiría por un momento a su hijo, el rey Fernando VII, pero también sería desplazado. Y luego de eso asumiría el hermano de Napoleón, que es José Bonaparte o José I, conocido como Pepe Botellas. ¿Ok? Muy bien. Luego de eso, ¿qué sucede? Los españoles no van a aceptar ser gobernados por, claro, no van a aceptar ser gobernados por personas del extranjero, y los españoles crean sus Cortes de Cádiz. La Corte de Cádiz es el autogobierno español, donde incluso invitarán a algunos criollos de América para hacer un bloque contra los franceses. En esas Cortes de Cádiz, entre los invitados estuvo el criollo limeño abogado sanmarquino Vicente Morales Duárez, que llegó a ser presidente de la Corte de Cádiz por un día. Así como también los españoles de la Corte de Cádiz crearán una constitución. Van a crear la primera constitución política de España. La constitución doceañista se llamará, la del año 1812. Muy bien, mientras eso sucede aquí en el Perú, vamos a ver que surgen ideólogos, personas que van a generar conciencia en los habitantes aquí, justamente ¿para qué? Generar conciencia para buscar un cambio. Y tenemos los precursores que son ideólogos, ilustrados, académicos, y habían de dos tipos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a los reformistas, que son aquellos criollos de clase alta, viven en la capital, quieren cambios leves, para ellos el virreinato debe seguir, pero con cambios leves y moderados. Tenemos, por ejemplo, Hipólito Unanue, que era el que va a crear la Escuela de San Fernando, la Facultad de Medicina de San Marcos. Hipólito Unanue es conocido como el partero de la República. Él va a conspirar con sus estudiantes de la Escuela de San Fernando. Se va a llamar a su conspiración la conspiración de los fernandinos. Luego tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, que fue rector del Real Convictorio de San Carlos. Él es un franciscano chachapoyano que dirigía la cátedra a los estudiantes. Sus alumnos van a ser los futuros rebeldes criollos, por eso le van a decir el maestro de los próceres. Y luego tenemos a Batijario Carrillo, un abogado sanmarquino, precursor reformista, tenía el título de conde de Vista Florida. Él hizo un discurso al virrey Jáuregui, una crítica llamado Elogio a Jáuregui. Hipólito y Baquijano escribían en un documento importante de la época que buscó generar conciencia, el llamado Mercurio peruano, ¿verdad?
Ellos eran reformistas, querían cambios leves, querían que el virreinato siga, pero con mejores tratos a los criollos. Mientras que tenemos aquí otro bando, a los llamados separatistas. Entre los separatistas tenemos aquí a criollos radicales, que son de provincias. Tenemos, por ejemplo, al arequipeño jesuita Juan Pablo Vizcarra Guzmán, que fue expulsado justamente en las reformas borbónicas, y escribe un documento, la llamada Carta a los Españoles Americanos. En esa carta tiene un contenido naturalista, ya que considera que el hombre americano, por naturaleza, al nacer aquí en estas tierras, tiene el derecho natural, el derecho a gobernar estas tierras y a decidir el destino, a elegir a su autoridad. Es por eso que Juan Pablo decía, los que nacieron aquí tienen ese derecho por naturaleza de gobernar estas tierras, no aquellos extranjeros, no aquellos españoles. Es por eso que habla del naturalismo en su carta a los españoles americanos. Me confirma, muchachos, si hay una pregunta en el material acerca del carácter del documento que envió. Si tiene el pensamiento naturalista, ¿verdad? Y la alternativa sería la clave D, ¿verdad? La pregunta 4 es la última respuesta, ¿no? Miren, y eso que sin ver, yo no veo material porque yo estoy viendo la pantalla de las diapositivas, pero ya, puedo ver un poco más allá del evidente. Claro, es para ustedes, joven. Es así para hacer, claro, al ojo, como se dice, ¿no? Muy bien, muchachos. Creo que ya estamos avanzando bastante, claro, ¿no? Sí, ya está casi todo el material prácticamente, me parece. Me parece. Seguimos. Muy bien. Tenemos también a Ribagüero, ¿no? Es otro precursor separatista. Y Ribagüero escribe las 28 causas para la independencia. Él está presente aquí en este proceso de lucha por la independencia. Luego va a tener cargos políticos, como ustedes ya conocen. Aquí tenemos lugares del Perú donde estallaron las rebeliones criollas. Tenemos, por ejemplo, Tacna. Aquí está Tacna. En Tacna estallaron dos rebeliones, ¿no? En 1811 se rebeló Francisco de Sela y en 1813 se rebeló Enrique Payardelli. Ambos criollos lo hicieron en Tacna. Como Tacna tuvo dos rebeliones, se le llama Tacna la ciudad heroica. El primero en rebelarse fue Sela en 1811. Por eso su rebelión se le llama el primer grito de libertad. Los tacneños tuvieron la esperanza de que Argentina los iba a ayudar. Se rebelaron, pero nunca llegaron los argentinos. Huánuco se rebela en el 12. Cuando Huánuco se rebela en el 12, lo hace con el apoyo de algunos indígenas de Huánuco también. Su rebelión va a fracasar. Cusco se levanta Mateo Pumacahua. Acá está Pumacahua. Ustedes dirán, pero profesor, Pumacahua había luchado contra Tupac Amaru, sí, pero ahora se ha arrepentido. Prácticamente 40 años después, Pumacahua aún puede luchar y apoya a los criollos, los hermanos Angulo. Muy tarde, ¿no? Apoyado también por el escritor peruano Mariano Melgar. El escritor Mariano Melgar. ¿Ustedes se acuerdan de Mariano Melgar? El que te hablaba de una fábula famosa. ¿Se acuerdan? La fábula de los gatos. A ver si me confirman. La fábula de los tres gatos, ¿verdad? Los tres gatos de colores de Mariano Melgar, claro. ¿Y quién se venía? ¿Quién se acercaba a los tres gatos? Y como los tres gatos no se unen, van a perder. ¿Quién los ataca? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, la fábula de Mariano Melgar, que representa esa división de los peruanos por razas o grupos. Claro, se le aparece el perro. Y como tenías gatos de colores, que representaban a las razas de colores, por estar divididos, nunca vamos a poder ganar con el perro, ¿verdad? Entonces, Mariano Melgar te daba mensajes, claro. Mariano Melgar está en esta época de la lucha. Mariano Melgar dice, hay que unirnos, hay que estar unidos, ¿verdad? Eso es parte de literatura, ¿no? Excelente, muy bien, muchachos. Entonces, en el Cusco está ya la principal rebelión criolla. Los hermanos Angulo, Mariano Melgar, el que escribía los yarabíes, ¿verdad? Los yarabíes, los cánticos tristes en honor a su musa, Silvia, la que no le hacía caso. ¿Se acuerdan de Silvia y Mariano Melgar? Claro, ¿no? La que no le hacía caso. Sí, sí, es parte de literatura, ¿no? Es por eso que así también recordamos un poco en historia otros cursos también, ¿no? Claro, sí, pues, ¿no? Es parte de esto. Hay que recordar que aquí estamos hablando del periodo de la emancipación, ¿verdad? En la lucha por la emancipación. Y aquí estamos hablando acerca de procesos filosóficos también, ¿no? ¿Cómo se llama la corriente filosófica que surge en esta época? A ver, ¿hay filosofía aquí o no hay filosofía en el Perú en este periodo? A ver, ¿me confirman, muchachos? ¿Existe filosofía aquí, sí o no? Claro, sí existe una filosofía, ¿verdad? Pero la filosofía que llega aquí
Es la ilustración, es correcto, es la llamada ilustración o iluminismo, ¿no? El siglo de las luces. Pero ustedes recuerdan que Salazar Bondi nos dice que las filosofías del Perú son filosofías importadas, ¿verdad? Son filosofías importadas. Claro, son filosofías que han sido importadas. Se vienen, ¿no? Excelente, no son tan auténticas, claro. Pero bueno, eso ya es algo de filosofía, ya lo podemos trabajar en otros momentos. Claro, por eso la filosofía peruana es alienada. Excelente. Seguimos, muchachos. Muy bien, todas estas rebeliones criollas fracasaron, ¿por qué? Fracasaron por las actividades o la acción del virrey Abascal, que es el virrey contrarrevolucionario, el virrey Fernando de Abascal, el marqués de la Concordia, le decía. Es por eso que sucede lo siguiente, van a venir de fuera grupos militares para consolidar la independencia y se vienen las corrientes libertadoras. Ahí está, los Vengadores parecen, ¿no? Las corrientes libertadoras. Tenemos la corriente del sur dirigida por Don José de San Martín, Argentina, que va a consolidar su independencia con la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Dice que tiene que venir al Perú. San Martín va a cruzar la cordillera de los Andes, llegará a Chile con el ejército de los Andes, luchará en batallas y la última en Chile, llamada Maipú, va a consolidar la independencia de Chile. Y desde Chile San Martín por el mar intentará llegar al Perú. Antes de eso, Chile va a enviar al corsario Thomas Lord Cochrane para buscar un lugar donde San Martín pueda desembarcar. Está viniendo una corriente libertadora del sur, ya que la oligarquía comercial de Buenos Aires quiere consolidar la independencia de América. Y América nunca se va a liberar si es que el Perú no se libera primero, ¿verdad? Muy bien. Y Chile, desde Chile viene San Martín. San Martín, cuando ya llega al Perú, desembarca en la bahía de Paracas y va a empezar a tener reuniones, conferencias con el virreinato. El virrey en ese entonces era Pezuela. Se va a dar la conferencia de Miraflores, que es la primera reunión, donde San Martín manda a su delegado Arenales y el virrey Pezuela manda a su delegado Hipólito Unanue. Se da la primera conferencia. San Martín, recuerden que intentó primero de manera pacífica dialogar, ¿no? Y aquí plantea su proyecto político de San Martín, que era crear una monarquía constitucional, ¿verdad? Ya que consideraba que la clase política peruana no estaba preparada para una república. Finalmente no hay un acuerdo y la guerra se inicia. Luego de que la guerra se inicia, Arenales es enviado a la Sierra Central para ganarse el apoyo de los indígenas. San Martín le dice a Arenales, ándate a la sierra, y Arenales en la sierra se gana el apoyo de los indios del Perú van a luchar en la guerra, las montoneras, las rabonas, se da la batalla de Cerro de Pasco, que es la principal victoria de Túpac Amaru, perdón, la principal victoria de San Martín Arenales en la Sierra Central del Perú, la batalla de Cerro de Pasco. Aquí ya participan las montoneras, no se olviden de eso, por favor, ¿verdad? Luego se genera una crisis en el ejército realista. Al virrey Pezuela ya no lo apoyan. Hay deserción. Lo que pasa es que el ejército español era un ejército mercenario. Solo pelea a cambio de un pago, de un sueldo. Muchos se pasan al bando de San Martín. Por ejemplo, está La Marga, Marra, Orbegoso, Salaverry, Castilla. Todos se pasaron con San Martín. El batallón Numancia, que era el batallón español, se pasó con San Martín. Se va a llamar batallón Voltígeros. Todo esto generó un caos y al virrey le dan golpe de Estado. Se va a llamar a eso el motín de Asnapuquio. Es el golpe de Estado al virrey Pezuela. Asume el poder el nuevo virrey y último virrey José de la Serna. Al haber un nuevo virrey, San Martín conversa con el nuevo virrey en la conferencia de Punchauca, donde la Serna y el nuevo virrey San Martín van a estar aquí presentes. En esta conferencia de Punchauca, San Martín nuevamente propone el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? La monarquía constitucional para el Perú. Simplemente no se llega a un acuerdo. ¿Y qué sucede? Como no hay un acuerdo, vamos a ver que la guerra va a continuar. El virrey La Serna se retira al Cusco a crear una nueva capital y desde el Cusco inicia a seguir con la lucha. Lima queda liberada. San Martín ingresa a la capital, proclama la independencia, 28 de julio de 1821. Los limeños que antes no querían a San Martín, porque estaban bien con el virreinato, porque los limeños sí tenían privilegios comerciales con España, ahora sí aceptan a San Martín, aceptan la independencia de manera coyuntural, y San Martín ahora gobierna a ellos. San Martín va a gobernar como protector del Perú. A su gobierno se va a llamar el protectorado.
Y como protector, San Martín tomará algunas medidas. Claro, San Martín nunca llegó a ser presidente, va a ser protector. Va a crear 3 ministerios. El Ministerio de Guerra, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 3 ministerios que crea San Martín. El Ministerio de Hacienda se llama Ministerio de Economía. Se lo da a Hipólito Unanue. El Ministerio de Guerra se lo da a Monteagudo. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo da a Juan García del Río. García del Río tendrá una tarea: viajar a Europa, pedirse un préstamo de Inglaterra y buscar en España un rey Borbón, alguien que sea rey en el Perú, ¿no? Muy bien, también San Martín va a crear en este caso un debate, va a generar un debate, ¿no? Habían peruanos que querían la monarquía, habían peruanos que querían la república como forma de gobierno. Por ejemplo, Monteagudo, amigo de San Martín, quería monarquía para el Perú. En cambio, Sánchez Carrión, republicano, él quería el sistema de la república. Él es el llamado solitario de Sayán, conocido como el padre de la república del Perú, José Faustino Sánchez Carrión. Esto generó un debate si el Perú debe tener monarquía o república. A eso se le llamó el debate doctrinario, ¿verdad? Muy bien. Finalmente va a recibirse el primer préstamo de Inglaterra, 1.200.000 libras esterlinas. Con eso se inicia nuestra deuda externa a Inglaterra. San Martín libera a los hijos de esclavos que nacen a partir del 28 de julio, con la llamada Ley de Vientres, y cancela el pago del tributo indígena. Se crea el himno nacional, cantado por Rosa Merino, la Biblioteca Nacional y la Escuela Normal de Varones, que es en el futuro la Universidad La Cantute en Chosica. Y también San Martín se da cuenta que por más que haga obras en Lima necesita un apoyo, ya que había luchado contra los españoles en una nueva batalla, en la batalla de Macacón en Ica, donde había perdido. Es por eso que le pedirá apoyo a Simón Bolívar. Se van a reunir los dos en Guayaquil. A eso se llamará la entrevista de Guayaquil. Pero Bolívar no va a apoyar a San Martín. Entonces San Martín decide irse del Perú. San Martín se va del Perú y deja instalado en el Perú nuestro primer Congreso Constituyente. Se instala un Congreso, como se ve acá. En este primer Congreso que nos va a gobernar, porque ya no está San Martín, en este primer Congreso vamos a ver a sacerdotes, vamos a ver a abogados y algunos médicos. Este Congreso tuvo entre profesionales, abogados y sacerdotes principalmente. El presidente del primer Congreso peruano fue un sacerdote, Francisco Javier de Luna Pizarro. Fue el primer sacerdote que gobernó el Perú prácticamente, un sacerdote, Luna Pizarro, ¿verdad? Este Congreso gobierna Lima, mientras que San Martín se ha ido, Bolívar está en el norte y el virrey La Serna está en el Cusco. El Congreso gobierna en Lima. El Congreso crea la Junta Gubernativa. Es eso. Es un poder ejecutivo dirigido por Lamar, Alvarado y Baquijano. Este poder ejecutivo llamado Junta Gubernativa tiene una tarea: derrotar a los españoles. Y para eso preparan la llamada expedición a puertos intermedios. Si nos preguntan, ¿qué es la expedición a puertos intermedios? Es la campaña militar que tiene como objetivo acabar con los españoles. Fracasaron. Y como fracasaron, este señor da golpe de Estado por primera vez en la República del Perú. ¿Por qué? Porque ya teníamos república, ya había congreso, ya había una constitución. Esta es la primera constitución de 1823. Pero el señor Ribagüero da golpe de Estado. Se convierte en el primer presidente del Perú por golpe de Estado, Ribagüero. Y Ribagüero dice que él se iba a derrotar a los españoles. Él prepara otra campaña a puertos intermedios, es decir, una campaña al sur del Perú para derrotar a los españoles. A eso le llamaban campaña a puertos intermedios. Va a pelea y en la batalla de Cepita pierde. ¿Y cómo pierde? ¿Qué sucede? Bueno, pues al perder, vamos a ver que los españoles realistas, llamados así, vienen a Lima, recuperan la capital. El Congreso está escondido en el Callao, en la fortaleza del Real Felipe. A Ribagüero lo destituye el Congreso, lo crea un rebelde. El Congreso elige a Torre Tagle como nuevo presidente, pero es en vano y es un caos el Perú. Entonces el Congreso tiene que enviar a 2 congresistas, llamado uno Carrión y el otro señor llamado Olmedo. Tienen que viajar al norte a decirle a Bolívar que por favor venga al Perú. Y se va a venir Bolívar. Bolívar va a venir al Perú. Bolívar fue invitado por el Congreso peruano, bajo la llamada Misión Olmedo Sánchez Carrión. Bolívar es un libertador venezolano que ya había liberado estos lugares.
Colombia en la batalla de Boyacá, Venezuela en la batalla de Carabobo y Ecuador en la batalla de Pichincha. Bolívar ya tenía una fama continental, el Congreso le pide que venga al Perú y Bolívar viene con condiciones. Bolívar viene con la condición de que debe ser jefe supremo y dictador de la República del Perú. El Congreso acepta. El Congreso al aceptar, vamos a ver que Bolívar llega con su ejército del norte. Al ejército de Bolívar del norte se le llamaba el ejército de la Gran Colombia. Cuando viene Bolívar necesita informarse del Perú y su secretario general va a ser José Faustino Sánchez Carrión, secretario general. Este cargo de secretario general es la fusión de los tres ministerios que había creado San Martín. Es decir, Carrión se encarga de las relaciones exteriores, de la guerra y de la economía, todo en las manos de Carrión. Y es así que se preparan las campañas finales de la Guerra de la Independencia. Las batallas finales, ¿cuáles son? La batalla de Junín, 6 de agosto de 1824, y la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Con estas batallas, la de Ayacucho principalmente, batalla en la cual se captura al virrey La Serna, se está terminando el proceso de la Guerra de la Independencia, un 9 de diciembre. Entonces, con esa batalla se acaba prácticamente lo que es la guerra. Y al acabarse la guerra, 2 días después, se va a firmar un documento que pone fin a toda la guerra. Este documento se llama la Capitulación de Ayacucho, firmado el 9 de diciembre, el 11 de diciembre de 1824. Luego de la batalla 2 días después, el 11 de diciembre, se firma la capitulación de Ayacucho. Entre los señores que firmaron la capitulación, por el bando patriota, o sea, por el bando de Bolívar, estuvo Sucre, y por el bando realista, por el bando del virrey, estuvo el general Canterac. Canterac, representando a la Serna, y Sucre, representando a Bolívar, firman el documento llamado Capitulación de Ayacucho. No olvidarse que la Capitulación de Ayacucho es el documento donde se establece la rendición del ejército español en América. Con este documento el Perú se comprometía a pagarle a España sus gastos de guerra, respetar sus títulos de nobleza, incluso cubrir los gastos de los españoles que quieren retornar a Europa. El Perú reconocía una deuda a España luego de la Guerra de Independencia. Y con esto termina la Guerra de la Independencia. Con esto finalmente el Perú se ha liberado de España, pero a un gran costo. Deuda interna, deuda externa, pérdida de territorios, caos social, anarquía política, etcétera, ¿no? Y con eso termina este repaso de la semana 2 de Historia del Perú.